Muy buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este jueves 14 de octubre. Continúa avanzando la aplicación únicamente de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus a personas de 30 a 39 años de edad de los municipios de Tizimín y Humán. Proceso que se llevará a cabo hasta mañana viernes 15 de octubre en los módulos habilitados en el Gimnasio Polifuncional de Humán y en el Instituto Tecnológico de Tizimín, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Es indispensable que las personas que acudan al módulo de vacunación presenten su certificado impreso de haber recibido la primera dosis, el cual se puede obtener en la página cbcovid.salud.gov.mx. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 151 pacientes en hospitales públicos. 66.135 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 89% del total de contagios registrados, que son 73.964. Hoy se detectaron 198 nuevos contagios de coronavirus, 153 en Mérida, 5 en Canacín, 4 en Tizimín, 3 en Concal y Humán, 2 en Acanqué, Junucmá, Maxcanú, Progreso, Ticul, Valladolid y 2 foráneos, y 1 en Aquil, Bocobá, Cansacap, Tzitzantún, Jalachó, Ixil, Izamal, Maní, Mocochá, Motul, Muna, Opichén, Peto, Sellé, Tecom y Temozón. De los 73.964 casos positivos, 586 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 44.699 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 11.611, en la zona oriente 11.186, en la zona centro 4.253, en la zona sur 6.861 y en la zona poniente 10.788. Lamentablemente en este parte médico informamos de 13 fallecimientos. Son 9 hombres y 4 mujeres, de un rango de edad de 35 a 80 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo, asma y enfermedad cardiovascular. 7 residían en Mérida, 1 en Cuncunul, 1 en Ticul, 1 en Izamal, 1 en Canacín, 1 en Valladolid y 1 en Sellé. En total, son 6.159 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.519 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 151 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando la información por este mismo medio. Muchas gracias y buenas tardes.